El comandante Gregor Harley no estaba preparado para lo que le esperaba. A sus 70 años, pensaba que sus días de aventuras intergalácticas habían quedado atrás, reemplazados por una vida tranquila en su pequeño planeta natal. Pero aquí estaba, a bordo de una nave estelar rumbo a una misión que ni en sus sueños más locos habría imaginado, embarcarse en una misión de reproducción para salvar el futuro de un imperio alienígena. La causa de todo este lío, una joven princesa incapaz de quedar embarazada, pese a los esfuerzos de los mejores genetistas y guerreros de la galaxia. ¿Y él? El último en una larga lista de candidatos fallidos. Lo llaman el héroe de la humanidad. ¿Tú? Un simple viejo con experiencia. Que podría salir mal, murmuró Gregor, mirando el panel de control de la nave como si esperara que el espacio mismo lo tragara. Lo que no esperaba era que la cultura de los cristosianos, esa especie exótica, alta como un árbol y de piel casi cristalina, estuviera tan obsesionada con la pureza de la sangre real. Cada intento de sus príncipes y guerreros para cumplir con el antiguo profecía había sido un desastre. Y ahora, el destino de la galaxia recaía en un hombre que hacía más de 20 años que no se ponía una armadura, ni una espada. Esto va a ser interesante, se dijo mientras la nave entraba en la atmósfera del planeta Cristos. Una vez aterrizado, Gregor fue recibido por el canciller Valerius, un hombre de mirada seria, que lo observó con una mezcla de desconfianza y desesperación. Comandante Harley, bienvenido. Como puede ver, estamos en una situación delicada. De verdad, parece que he llegado a un circo, pensó Gregor, mirando las imponentes torres de cristal y la multitud de ciudadanos que los observaban. A pesar de la arquitectura avanzada, la atmósfera del lugar era decididamente medieval. Eso es lo que pasa cuando mezclas tecnología avanzada con ideas antiguas, reflexionó mientras lo conducían por un pasillo largo, a través de los jardines que estaban casi vacíos. Salvo por las extrañas plantas que emitían luz en tonos morados y azules. Al llegar al Palacio Real, lo condujeron directamente a la sala del oráculo, donde se encontraba la princesa Alira. La joven estaba sentada en un trono, con su largo cabello plateado cayendo sobre su espalda como un río brillante. Sus ojos, de un tono tan vibrante que parecía que reflejaban el universo mismo, se clavaron en Gregor al instante. Ahí está, pensó Gregor, sintiendo un incómodo nudo en el estómago. La princesa. Y aunque su corazón aún latía con fuerza, lo que realmente lo inquietaba era la creciente tensión que sentía en el aire. Alira no parecía tener ni la menor idea de lo que le esperaba, pero el hombre que la observaba sí. Comandante Harley, dijo ella, con una voz suave y melodiosa. Finalmente, has llegado. Gregor levantó una ceja, mirando el brillo curioso en sus ojos. Sí, aquí estoy. ¿Y ahora qué? Alira sonrió. La sonrisa de una princesa, cautivadora, pero también implacable. Ahora es el momento de cumplir con la profecía, dijo, mirando hacia el horizonte de cristal de la sala. Nuestros destinos están entrelazados. Su mirada se detuvo un momento en los ojos de Gregor. Fue un breve instante, pero suficiente para que un escalofrío recorriera la espina de Gregor. No era por el miedo, sino por la inesperada intimidad de la mirada. Era como si, por un segundo, el tiempo hubiera dejado de existir. No hubo palabras, pero Gregor sintió que algo había cambiado. Lo que vamos a hacer no es lo que esperas, dijo Alira de repente, alzando una mano. Nosotros, los cristosianos, tenemos tradiciones. Leyes. No es tan simple como solo ser tú y yo. Gregor, sin perder su típica actitud sarcástica, se cruzó de brazos. Vaya, me encanta cuando las cosas se complican aún más. De hecho, continuó Alira, ignorando su comentario, la ley dice que necesitamos un proceso, un ritual. Ah, claro, lo que sea que eso implique, seguro que lo haré con gusto, respondió Gregor, aunque un dejo de preocupación se coló en su tono. Este proceso implica contacto físico, dijo Alira, observando la reacción de Gregor con una mezcla de diversión y seriedad. Y no me refiero a un apretón de manos. Gregor sintió un nudo en la garganta. Oh, Dios, pensó. Esto no está bien.
¿Por qué siempre me encuentro en estas situaciones? Antes de que pudiera decir algo más, una figura apareció en la puerta de la sala. Era un ser de aspecto extraño, una mezcla entre una medusa y un pez de color brillante. El ser giró su cabeza hacia él, y con un gesto que Gregor supuso era una sonrisa, le dio la bienvenida. El protocolo es claro. Debe seguir el ritual de la elección. Los dioses lo han dicho. ¿Dioses? Estoy rodeado de lunáticos, ¿verdad?, pensó Gregor, sin saber si reír o salir corriendo. Alira, sin embargo, parecía no notar el sarcasmo de Gregor. La ley es clara. El ritual debe cumplirse. Solo entonces se podrá decidir si eres compatible. ¿Compatible? Gregor rió nerviosamente. ¿Ahora resulta que soy parte de un experimento? Oye, soy un guerrero, no un conejo de laboratorio. Alira se acercó un paso más, con una sonrisa en el rostro, pero los ojos brillando con una intensidad inusitada. Lo que busco en ti no es solo compatibilidad genética. Busco algo más. El corazón de Gregor se aceleró un poco. ¿Más? ¿Más qué?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionaba una mezcla de curiosidad y confusión. Alira no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se alargó, pasando de Gregor a la ventana, donde el sol alienígena empezaba a ponerse. Un tenue resplandor dorado bañaba su rostro, dándole un aire casi etéreo. Era como si todo en el universo se alineara con la intensidad de su presencia. Lo que busco es algo que nunca he encontrado. Algo que solo un humano podría ofrecer. Gregor frunció el ceño. No sé si eso es un cumplido o una condena. Alira rió suavemente. Un poco de ambos, tal vez. La atmósfera entre ellos se tensó aún más. Los dos sabían que algo estaba a punto de pasar, pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. Gregor, a pesar de su sarcástico autocontrol, se dio cuenta de que estaba en un territorio muy peligroso. El tipo de territorio donde el humor y la tensión se mezclan peligrosamente, y lo que empieza como una broma puede terminar convirtiéndose en algo mucho más serio. Justo cuando Gregor estaba a punto de hablar, un fuerte ruido interrumpió la calma, una explosión resonó a lo lejos. Alira se giró rápidamente hacia la ventana, y sus ojos se abrieron como platos. La tensión entre ellos era palpable. No puede ser, exclamó Alira. ¿Nos han atacado? Gregor se levantó, su experiencia como veterano de guerra activándose al instante. Parece que el destino tiene una manera de complicar las cosas, murmuró, observando a la princesa que ahora lo miraba con algo que Gregor no pudo identificar del todo. ¿Listos para una aventura, princesa?, dijo Gregor, sin saber si se refería a la misión de protección o a algo mucho más complicado entre ellos dos. Alira asintió, y por un breve segundo, sus ojos se encontraron de nuevo, cargados de un significado que ambos comprendían, aunque nadie lo dijera en voz alta. El futuro de la galaxia, y de su relación, acababa de empezar. Y todo gracias a un viejo humano y su habilidad para hacer que las cosas se complicaran aún más. En el horizonte, la nave de los atacantes se hacía visible, y Gregor sintió que la misión de salvar la galaxia apenas había comenzado. El entrenamiento en los jardines reales no era lo que Gregor esperaba. De hecho, no esperaba nada de todo esto, pero ahí estaba, vestido con una armadura que chirriaba en cada paso. Y siguiendo instrucciones sobre cómo gestionar la atracción de una princesa cuya cultura le era completamente ajena. Al principio pensó que era una broma. Había oído hablar de los rituales extraños de los cristosianos. Pero la primera lección fue lo suficientemente absurda como para que se preguntara si se encontraba en el centro de un espectáculo cómico en lugar de una misión de alta importancia. Primero, lo más importante, dijo Alira, con una calma que desbordaba autoridad. Sus ojos, casi dorados bajo la luz del sol de Cristos, brillaban como si supiera algo que él no sabía. Debes mantener el contacto visual. En nuestra cultura, es esencial. Si no te miro durante más de 3 segundos, te consideraremos desinteresado. Y eso, podría ser fatal. Gregor frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago.
No por el peligro, sino porque esa sensación extraña de incomodidad no lo dejaba. ¿Fatal? ¿De verdad?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sí, fatal, repitió Alira, sin inmutarse. No es solo una costumbre, es una ley ancestral. En Cristos, la atracción se mide en base a la intensidad del contacto visual. Si miras a alguien con demasiado deseo, es una ofensa grave. Sus labios curvaron una ligera sonrisa traviesa. Pero también es una oportunidad. Gregor pensó que estaba a punto de entrar en pánico. Si la mirada de Alira ya lo estaba haciendo sentir que sus rodillas cedían, imaginarse lo que sucedería si la miraba demasiado. No podía, sencillamente no podía. Pero ahí estaba él, atrapado en una danza cósmica de miradas y tradiciones, sin un manual de instrucciones. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, murmuró, tentando al destino. Lo que siempre haces, comandante, ser humano. Irónico, sarcástico, pero intrigante. Déjame ver si puedes hacerlo bien. Ella dio un paso atrás, dándole espacio, y lo observó como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Gregor se rascó la cabeza, incómodo. ¿Sabes? No soy precisamente el tipo de hombre que arranca corazones, salvo en la guerra. En la guerra no hay espacio para el romance, respondió Alira, con un toque de complicidad en la voz. Aquí sí. Antes de que pudiera responder, un súbito ruido interrumpió la tranquilidad del momento. Una alarma resonó en todo el palacio, seguida de un golpe seco que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Instintivamente, Gregor se lanzó hacia Alira, cubriéndola con su propio cuerpo. El calor de su cuerpo, la suavidad de su piel a través de la armadura, lo desconcertó. Estaba demasiado cerca. Y en una fracción de segundo, sus rostros estuvieron a tan solo unos centímetros de distancia. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron, y aunque Gregor intentó desviar la mirada, algo en la expresión de Alira lo detuvo. No era solo una mirada de princesa. Era más bien como si estuviera estudiando a un ser humano por primera vez, con una mezcla de fascinación y algo más que Gregor no lograba entender. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz un poco más áspera de lo habitual, incapaz de evitar que su respiración se acelerara por la cercanía. Sí, respondió ella, aunque su voz temblaba ligeramente. Solo, no me esperaba que fueras tan protector. Soy un soldado, replicó él rápidamente, pero su tono estaba menos convencido. Es lo que hago. Creo que lo haces muy bien, dijo ella, sin apartar la mirada, desafiando la gravedad de la situación. Por un momento, Gregor olvidó todo lo demás. Solo estaban ellos dos, y el ruido de la alarma parecía haberse desvanecido. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, un grupo de guardias irrumpió en la sala. La realidad regresó con fuerza. Comandante, Su Alteza. Hay un problema con las defensas exteriores. Un ataque inminente. Alira se apartó de él, y aunque su expresión seguía siendo la de una princesa acostumbrada a liderar, algo en su mirada había cambiado. Parece que nuestras prioridades deben cambiar. Gregor asintió, tomando su espada en su cadera, dándose cuenta de que ahora su misión era mucho más complicada de lo que pensaba. No solo se trataba de cumplir con el extraño ritual de la fertilidad, sino también de proteger a la joven princesa y, por alguna razón, sentirse más conectado con ella de lo que debería. Nos enfrentamos a un ataque, y tú me hablas de miradas, murmuró mientras seguían a los guardias hacia las salas de mando. Sí, respondió ella con una sonrisa desafiante. Pero la mirada es la primera arma que necesitamos, comandante. No todo se resuelve con espadas. Lo que siguió fue una secuencia de instrucciones rápidas y caóticas. Gregor, con su experiencia militar, organizó rápidamente a los soldados, preparándose para el ataque. Pero en todo momento, no podía dejar de pensar en la tensión palpable que había entre él y Alira. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el mundo entero parecía volverse más pequeño, como si estuvieran atrapados en una burbuja que ninguno de los dos sabía si debía estallar o mantenerse intacta. Así que, ¿qué hacemos ahora, Alteza?, le preguntó Gregor mientras se alineaba con el grupo de defensores.
Alira lo miró, su rostro tan serio como nunca antes. Ahora, comandante, sigues siendo un soldado. Pero esta vez, es diferente. Y no te preocupes, tengo algo más que miradas que pueden salvarnos. Justo cuando Gregor iba a responder, una explosión sacudió las paredes del palacio, y la sala del consejo se llenó de un resplandor cegador. La batalla había comenzado. La explosión había dejado una estela de polvo y caos a su paso. El Palacio de Cristos, que hasta hacía un segundo había sido un bastión de majestuosidad y orden, ahora era un hervidero de actividad. Los guardias corrían por los pasillos, con órdenes gritando al viento, mientras la luz del sol alienígena se desvanecía detrás de la enorme nave enemiga que había aterrizado en el jardín real. Esto se está poniendo interesante, murmuró Gregor, ajustándose la armadura y mirando a su alrededor. A pesar de la gravedad de la situación, algo en su interior se despertó. El calor de la batalla, el sudor en la frente, el contacto cercano con Alira. Todo lo que había hecho hasta ahora le había preparado para enfrentar este tipo de caos. Pero nunca había imaginado que una misión de fertilidad real lo llevaría a esto. Alira, ahora completamente enfocada, dio un paso adelante. Comandante, necesitamos una estrategia. Si no actuamos rápido, la Galería Real se convertirá en el epicentro del ataque. Su voz era firme, pero había algo en su tono, una suavidad, que no había mostrado antes. Gregor la observó, sorprendiendo por un instante la intensidad de la mirada que le devolvía. El roce de sus cuerpos en medio del caos le provocó una punzada de adrenalina, aunque se tratara de un momento fugaz. Era imposible no notarlo. No me vendría mal un poco de ayuda en estos momentos, dijo Gregor con sarcasmo, despejando su mente de la idea de que algo más que el deber estaba flotando en el aire entre ellos. Alira sonrió, un gesto que fue tanto cálido como enigmático. ¿Ayuda? No creo que la necesites, comandante. Aunque, tal vez un poco de compañía te haga más fácil esta vez. No creas que me voy a distraer por esta guerra de miradas, pensó Gregor, sabiendo perfectamente que sus pensamientos traicionaban la lógica. Pero antes de que pudiera decir algo más, la sala se llenó de una ráfaga de viento cuando una de las paredes se desplomó con el impacto de una explosión cercana. La reina de Cristos, que había estado observando desde un balcón cercano, gritó en alarma. Vamos, tienes razón. Mejor actuemos, dijo Gregor mientras rápidamente se dirigía hacia la sala de control. Alira lo siguió sin dudar, pero en el camino, Gregor pudo notar cómo su presencia, siempre tan cercana, le hacía perder el foco. En el fondo, sabía que la situación no iba a mejorar, la batalla acababa de comenzar, y él todavía no entendía las reglas de la caza. Me pregunto qué opinarían de esto los demás candidatos, pensó, intentando calmarse. Si iba a salvar el día, necesitaba mantener la cabeza fría. Pero Alira lo miró en ese momento, con los ojos brillando con una intensidad que lo dejó sin aliento. Comandante, ¿cuál es tu estrategia? Su tono era serio, pero sus labios curvaban una sonrisa de desafío. La proximidad de sus cuerpos, la manera en que sus respiraciones se entrelazaban cuando ella se inclinó hacia él, lo desconcertaba. Bueno, primero intentemos sobrevivir, replicó Gregor con una ligera sonrisa, sabiendo que sus palabras no iban a ser de mucha ayuda. Pero el hecho de que Alira no se apartara lo decía todo. ¿Había una chispa entre ellos? ¿Era solo él, o también ella sentía la misma tensión creciente? Alira, manteniendo la mirada fija en sus ojos, comenzó a caminar hacia la sala de control, dejando atrás a los guardias que ahora trataban de contener los ataques enemigos. Esta batalla es solo una excusa. No es solo nuestra vida la que está en juego, sino la de todo el imperio. Este es tu momento, comandante. El corazón de Gregor latió más rápido al escuchar sus palabras. Aquel momento, entre la guerra, el caos y las reglas extrañas de la cultura cristosiana, se estaba volviendo más personal de lo que jamás imaginó. Las palabras de Alira lo descolocaban, le daban un giro extraño a su mundo, y aunque intentaba mantener su profesionalismo, su mente y su cuerpo ya no estaban alineados. Si esto fuera solo una misión, pensó, estaría mucho más tranquilo. Pero ella lo cambia todo. Al llegar a la sala de control,
Los cálculos de Gregor tomaron prioridad. Sabía que cada segundo contaba, y no solo por la amenaza externa, sino también por la presión de ese extraño magnetismo entre él y la princesa. Ella le observaba mientras él interactuaba con la consola, sus ojos fijos en sus movimientos, la cercanía de su presencia más eléctrica que nunca. Así que, ¿cómo se supone que voy a pasar este día sin pensar en ti?, pensó Gregor mientras sus manos trabajaban a toda velocidad. De repente, un miembro del consejo irrumpió en la sala, sudoroso y nervioso. Comandante, necesitamos su ayuda en la línea de frente. El ataque ha comenzado. La nave enemiga ha comenzado a disparar contra los defensores. Gregor suspiró y se levantó. Me lo imaginaba, dijo con ironía. A esta altura, lo que menos quiero es quedarme atrás. Alira lo observó con una mezcla de admiración y preocupación. Voy contigo, dijo con determinación, como si no hubiera ninguna otra opción. No te dejaré enfrentarte a todo esto solo. Gregor la miró, un toque de sorpresa en su rostro. ¿Vas a unirte a la batalla, Alteza? Eso es, algo bastante poco convencional. Las convenciones no son lo mío, comandante, dijo ella, su tono más grave, aunque sus ojos brillaban con una confianza indiscutible. Además, si esta guerra es realmente nuestra oportunidad de cambiar el destino, quiero ser parte de ella. Sin una palabra más, ambos se dirigieron hacia la puerta, donde los guardias ya esperaban. Pero antes de cruzarla, Alira se detuvo y, en un acto que sorprendió a Gregor, colocó su mano sobre su brazo, un gesto de cercanía inesperada, aunque no en absoluto fuera de lugar para alguien de su rango. Comandante, si no salimos vivos de esto, quiero que sepas algo, aunque no sea parte del destino que predijeron, ahora me has cambiado más de lo que pensé. Gregor se quedó en silencio, mirando sus ojos, tan serios y tan cercanos. Algo dentro de él se removió. Un pensamiento pasajero cruzó por su mente, y aunque sabía que no era el momento adecuado, la pregunta flotó en el aire. ¿Y si salimos vivos, princesa, qué pasa después? Pero antes de que ella pudiera responder, un estruendo sacudió las paredes del palacio, y las puertas se abrieron con un rugido de metal. Los guardias y soldados de ambos bandos se apresuraron hacia el exterior, y el momento entre ellos se disolvió en una ola de acción. Mientras se dirigían a la línea de frente, Gregor y Alira fueron rodeados por una ráfaga de fuego enemigo. Justo antes de entrar al campo de batalla, ella lo miró, su expresión seria pero determinada, y susurró, el destino puede esperar. Hoy, nosotros decidimos qué sucede. Las paredes del palacio temblaron con la fuerza de la explosión, pero en el interior, el caos parecía ser una presencia casi palpable. Gregor y Alira se movían rápidamente entre los pasillos, sin detenerse ni un segundo. Aunque la situación requería toda su atención, Gregor no podía evitar notar cómo la cercanía de Alira lo hacía sentir algo más que incomodidad. Cada vez que sus cuerpos se rozaban, una chispa de tensión recorría su columna vertebral, un recordatorio constante de que, aunque todo a su alrededor se estaba desmoronando, había algo más importante entre ellos. La atracción que parecía imposible de ignorar. Alira estaba completamente enfocada en la batalla, pero incluso en medio del caos, Gregor no podía dejar de pensar en ella. Su presencia era magnética, y aunque su carácter era tan imponente como el de una guerrera, había momentos en que su vulnerabilidad brillaba a través de su actitud de princesa. De alguna manera, su cercanía lo desestabilizaba. Era como si su cuerpo recordara que no todo podía ser resuelto con la mente y la lógica. Comandante, rápido, dijo ella, su voz firme pero cargada de tensión. Debemos tomar el control del observatorio antes de que el fuego enemigo acabe con nuestra última línea de defensa. Gregor asintió, sin palabras, su mente aún atrapada en esa extraña sensación que sentía cada vez que la miraba. Cuando sus ojos se cruzaron nuevamente, hubo un destello de algo más, algo que Gregor no podía reconocer, pero que lo hacía sentir como si todo lo que había conocido hasta ahora estuviera desmoronándose. De repente, un grito rompió la concentración de ambos. Ataque por la derecha. Un oficial gritó desde un pasillo cercano. Gregor giró rápidamente, buscando una respuesta estratégica, pero Alira fue más rápida.
Con una determinación que solo una princesa podría poseer, se adelantó hacia el pasillo, donde los soldados enemigos se agrupaban. Sin pensarlo, Gregor la siguió, sabiendo que, aunque la batalla era importante, había algo más que una simple misión en juego. «No te metas en mi camino, comandante», le gritó a Lyra mientras se adelantaba. Gregor sonrió ante su arrogancia. En medio de todo el caos, la princesa seguía siendo la líder, la que tomaba las riendas. «Sabía que serías un dolor de cabeza, Alteza, pero nunca pensé que sería tan literal», pensó Gregor, apretando el agarre de su espada. El sonido de los disparos cercanos hizo que ambos se apresuraran aún más, sin mirar atrás. El pasillo se llenó de ecos metálicos y explosiones que reverberaban por las paredes. Los guardias enemigos avanzaban rápidamente, pero la presencia de Alira, con su porte y su habilidad para mantenerse serena en medio de la guerra, parecía influir en la moral de los suyos. Con cada paso que daban juntos, el aire se llenaba de una energía extraña, como si la batalla misma fuera solo una excusa para algo mucho más profundo. «Comandante», dijo Alira en un susurro, mientras sus ojos se encontraban con los de él. «No creas que esto ha terminado cuando la guerra acabe. Hay algo entre nosotros que ni siquiera los cañones pueden destruir». Gregor tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Era un desafío, un juego en el que él no sabía si estaba perdiendo o ganando. «Eso suena peligroso, Alteza», dijo con una sonrisa irónica, pero dentro de él, una chispa de curiosidad lo quemaba por completo. ¿Qué significaba eso para él? ¿Para ella? ¿Y para ellos? Antes de que pudiera responder, un grito se alzó por encima del ruido de la batalla. «El observatorio ha caído». El mensaje llegó a través de un comunicador, cortando de golpe cualquier posible respuesta. Alira no se detuvo, y Gregor la siguió sin dudar. El destino del planeta y de ellos estaba en sus manos. «A la carga», gritó ella, levantando la espada con un gesto feroz. Los soldados que los acompañaban comenzaron a moverse hacia la entrada principal del observatorio, luchando con fiereza, y Gregor se unió a ellos. Con el alma dividida entre el deber y una necesidad inexplicable de proteger a Alira, de mantenerla a salvo. El ruido de las armas, las explosiones y los gritos de los combatientes envolvían el aire mientras Gregor se adentraba en el observatorio. Pero fue entonces cuando todo cambió. En el rincón más oscuro de la sala, un contrincante desconocido apareció, su figura alta y vestida con una armadura brillante. Alira lo reconoció al instante. «No puede ser», exclamó ella, sus ojos se agrandaron. «Tarok. ¿Qué haces aquí?» El rostro del hombre era de una arrogancia fría, y su risa resonó por toda la sala. «Vine a asegurarme de que la princesa sepa que aún no está a salvo. El destino no ha sido tan amable con ella». Tarok era un rival de la familia real cristosiana, un noble que había estado obsesionado con Alira desde que eran niños. Su odio hacia ella era legendario, pero nunca había llegado tan lejos. Ahora, estaba dispuesto a usar cualquier táctica para destruirla, comenzando con su amor y los hombres que la rodeaban. Y Gregor, el viejo comandante humano, era ahora la pieza más vulnerable de su juego. «Alira, sal de aquí», ordenó Gregor, adelantándose, dispuesto a enfrentarse a Tarok. «No es tan fácil, comandante», dijo Tarok con una sonrisa cruel. «¿Realmente crees que puedes salvarla de lo que ya está predestinado?» Alira miró a Gregor, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «No es la predestinación lo que nos detiene. Es lo que nosotros decidimos hacer con nuestro destino». Gregor levantó la espada, enfrentándose a Tarok con una resolución más allá de la razón. Sabía que, en ese momento, la batalla no solo se libraba entre dos ejércitos. También era una lucha por el corazón de Alira, por el futuro de los cristosianos, y por lo que significaba ser humano en un universo lleno de reglas que ni siquiera los dioses comprendían.